Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos exornamente. Gamer, un juego se me resiste. ¿Cómo continúa la historia? Mr. Preston seemed even more anxious than usual. At first I thought he just needed to use a toilet, but Mr. Silton explained that their old gang members lived around here. Somehow the money went missing when we robbed that post office, he continued. For some reason they thought we'd taken it, but, as he put it, why would we live in such a dump if we had a load of money? Although this clarified things for me, it certainly didn't calm Mr. Preston, who suggested we gotta move on. Don't worry, we'll be a matter of minutes. We just need to send Mr. Chips up there to have a look, said Mr. Silton as he pointed to a window high up the building. Go on, he said with a smile. Off you go then. Bueno, como podemos ver y como podemos recordar, nuestro cabezón, nuestro amigo, estaba, nos lo explicaron al principio del juego, en la presentación. Era miembro de una banda de atracadores de bancos. Creo que él se encargaba a conducir, ¿no? 26 como chatarra, qué grande. Steven Fallas, nunca cambia aunque llegues a ser un TikToker famoso. Esperemos que no. Grande. Vale, pues vamos a ver. Nos está mandando una misión. Una misión de raterillo, ¿eh? Una misión de raterillo. Vamos a ver cómo conseguimos hacer esto, porque claro, no podemos subir tan fácilmente. A no ser que vayamos por aquí. Salto pequeñito, con mucho cuidado, mucha calma. Vale. Bien. Y seguimos cogiendo más chatarra. Chatarra bella. Continuamos. Vale. Seguimos escalando. Vale. ¿Qué hubieran hecho sin mí, ¿Qué hubieran hecho sin mí estos cabezones? Toda chatarra eliminada, perfecto. Y aquí está la ventana. The man didn't look like a thief, but maybe his striped jumper was in the wash. Mr. Silton was certain he'd stolen the van though, so I watched for a moment. But then I heard Mr. Silton climbing up. I was going to speak, but Mr. Silton held a finger up to his lips. He looked incredibly serious for a moment. One swift movement, and we were inside. Mr. Silton whispered that I was to go one way while he went another. Why are you whispering? I asked him. Where are we going? Find the keys to my van, Robocop, said Mr. Silton through gritted teeth. No me está gustando nada el tono del señor Silton, Me está tratando como si fuera un idiota. Ese Robocop irónico no me ha gustado un pelo. Vale. ¿Puedo colgarme en la escalera? No. Vale, pero puedo pasar por así, así. Ahí arriba también más chatarra. No sé si cogerla, Bueno, ya también hay un escudo. Nice. ¡Ojo! Hay un tritura robots. Me gustan los tritura robots. Vamos a ver. The piles of junk were all wired into the mains. I suppose it was a good deterrent against thieves. No me gusta lo que estamos haciendo, Nos está liando el señor Silton para hacer cosas horribles, Vamos, eso es lo que me está pareciendo. No sé dónde tengo que hacer exactamente. Ah, vale, que hay un... Vale, entonces sí. Ahí está. Calma, calma. Ojito con las trampas. Ojito con las trampas. ¡Ey, toro! Bien. Vale. ¿Ahora qué? Ahora lo lógico es esto, ¿verdad? Creo. Sí.
sé qué es lo que está sonando, pero no está sonando nada bueno. Toda la chatarra encontrada. Continuamos. ¡Jo! Vale, esto cuando lo tocamos parece que se activa, pero mientras no lo toquemos no pasa nada. Uff. Vale. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué tontería! Ahí está. Vale. Vale, y otro escudito. Hemos perdido tontamente. Vamos rápido, huepa. Volvemos con la velocidad. Y todo encontrado. Nice. Vale. Alice would have felt at home here, with all the huge piles of junk everywhere. Bien, mi timing funciona perfectamente. Nice. Control perfecto del timing, Control perfecto. Vamos. Continuamos. Madre mía, qué casa más grande tiene, mi amigo. Una casa enorme. Vale. Uf. Estos son escaleritas, ¿no? Vale. Calma. Vale. Uepa. Vale. Bien. Uy, cuidado. Cuidado, amigo. Vale. Imposible hacerlo mejor, Imposible. ¡Ojo! La cámara. Me da un huevo, A ver, vamos a pensar. Poca broma con esto, Nice, a la primera. Sí, señor. I didn't know which key I should take, so I took all of them. Qué duro, Esto da poca pereza el coger todas las llaves, porque al final es coger llaves, pero después... ¿Qué ha pasado? Eso ha sido un pequeño bug, Ahí me ha estafado el juego un poco. No, se lo perdono, Se lo voy a perdonar, pero ahí me ha estafado el juego. Calma. Vale. Vale, mejor por aquí. Y saltamos. Vale, ahí no. Ahí, espera, que la estoy liando. Un momento. Que me venía arriba. Lo estaba haciendo todo tan bien que al final me venía arriba. Vale. No, pero un golpe me lo estafa el juego. Vale, pues ahora que tengo que volver. No sé si va a haber otro camino para volver. Debería, ¿no? En serio tengo que volver por donde he venido. Es largo, Uf, susto. As soon as I heard the gunshot, I knew I needed to go back and find Mr. Silton. Poca broma, Un disparo. La verdad que el disparo ha sonado un poco raro. Ha sonado como una tapa de... no sé, de algo. Calma. Ahí
está. No puedo saltar. Hola. Ah, claro. Vale. Vale. Pero no entiendo, en serio. Esto es un poco extraño. ¿Tengo que ir para atrás todo el tiempo? Vale, vale. Es complicado esto, ¿eh? O sea, por delante es bien porque es timing, pero así no sé exactamente lo que tengo que hacer. Ah, ahí, ahí. Con saltitos. Otra vez con saltitos. Ahí está. Ah. Y esto es timing. Bueno, timing. A ver. Lamentable, lamentable. Ya es que me están dando prisa, como escucho un disparo. Es que no tiene mucho sentido que tenga que volver a hacerlo todo al revés. Vámonos. Vamos. Vamos. Uf. A ver, es obvio. Uf. Es bastante más difícil la vuelta. Como... Uf. Ay, Dios. Vale. Nice. Bueno, ya hemos llegado. Ojo. Uf. No sé cuántas chetarras debo de tener, pero debo de tener muchísimas. 71.000, Poca broma que dentro de poco llegamos a 100.000. 100.000 de chetarras ya no es ninguna tontería. Nos ha pedido 1.000.000 como objetivo de nuestra vida. Como si nuestra existencia tuviera sentido a partir de que consigamos 1.000.000. Bueno, perfecto. Perfecto. The old man was pointing an even older gun right at Mr. Silton's face. But the man looked terrified when he saw me. I can still picture his hands shaking as he reloaded his ancient firearm. This wasn't the plan, shouted Mr. Silton. It's him or me. Let him have it. No me fastidies. No. Que es inocente. Es inocente, yo no quiero matarlo. Está asustado el señor. Pero... Es tonto soy. Claro, ¿qué vas a hacer? Yo no quiero matarlo. Este no... ¿En serio? Estoy por suicidarme, pero bueno. Vamos a hacerlo rápido. Vale, vamos a repetir, venga, vamos. Venga, sin parar, don't stop. Don't stop me now. Bueno, espérate, que me tengo que parar obligatoriamente. Ya sacamos las manos. Ya sacamos las manos. No quiero matarlo, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar?
¿Qué acaba de ocurrir, gente? Oficialmente me he convertido en un asesino. A ver si me pueden explicar qué es lo que acaba de ocurrir y por qué el viejo se ha muerto de miedo al I verme. kept turning the events over in my mind. Could I have handled things differently? Could I save Mr. Silton without hurting that man? Mr. Preston could see I was upset, and said music was a good alternative to facing up to problems. Come with me, he insisted. I'm Una going música me to va a teach you tranquilizar. how to Acabo de play asesinar a un drums. pobre señor. First, he said, just play the bass drum along with me. We'll see how good your timing is. Play the beat. Mr. Preston asked, were you happy with that, or would you like to try again? Play the beat. Mr. Preston asked, were you happy with that, or would you like... Give each drum a few hits to get a feel for them. Vámonos con el Guitar Hero. Mr. Preston. Watch me play the notes as they hit the dock, like this. Now you try. Yeah. Mr. Preston asked, were you happy? Así estoy feliz. Está guay. 4 fallos, un huevo, no he sacado ningún... He sacado un fallo. Bueno, había una parte que se me ha ido... No. 4 fallos es imposible. Solamente he fallado una parte. Pues lo quiero repetir. Racha más larga 156. Geniales 88, bueno 79. Venga, hombre. Sí. No fallo ninguna más. No vuelvo a fallar. Como me diga que falla alguna, lo mato. Como me diga que falla alguna, lo mato. ¿Cómo que fallos 3? ¿Pero qué sepas más? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está loco el juego. Está loco. Se ha vuelto loco. Que no falla. Pero vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo mal? No. Pero si no falla ninguna. Esto está mal. El mando no funciona.
Fuera broma, no he fallado ninguna, ¿eh? No sé por qué me ha puesto que he fallado. Mr. Silton was patched up, but still pretty angry. He referred to the man as a word that wasn't in my dictionary file. It should have been between cunning and cup. I reminded Mr. Silton about going to find the others now we had the van. But he said there was something even more important we had to do first. Mr. Silton explained that it was a good idea that Mr. Logan be released from prison early, and that this wouldn't involve a parole board, but might involve dynamite. Straight away I was apprehensive. I thought only bad people went to prison. I knew Mr. Logan was the guitarist in Mr. Silton's band, but why would we help a bad person? In the end, I think it's only Mrs. Silton's smile that convinced me to help. Ay, las Mrs. sonrisas. Silton promised to have a present for us when we got back. She said she'd been saving her money from her decorating job. I didn't know what I would need money for, but then realized, if nothing else, new games consoles must be out. Be Madre mía, careful, said Mrs. Silton with a big smile. Don't rob any post offices, and don't get shot. Oye, aquí mucha felicidad y mucho jaja teniendo en cuenta que somos una banda de delincuentes. Get close to the prison building. Mr. Silton said it was like the Death Star and had a weakness we could exploit. Although I seem to remember the robot getting shot when they did that in the film. But there was no time to worry as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my hand and said, "Good luck." Espero que os haya gustado, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, comentad cualquier cosa que se os pase por la cabeza con respecto al vídeo y pinchad en unos de los vídeos porque son muy épicos y os va a encantar. Adiós. Hago directos todos los días, ven a verme a Facebook.